Muy bien, gracias estudiantes, gracias a cada uno por reconectarse. Sin embargo, todavía hay algunos compañeros que están haciendo lo propio. Van 18. Tenemos unos minutos, ya a ver hasta que puedan estar en su totalidad. Por ahí escucho un micrófono, por favor. Verifiquemos siempre que esté el micrófono apagado. No tanto para que no me interrumpan, ¿no? Sino tal vez vaya a provocarles tal vez algún incidente, ¿no? Sobre todo no porque se vaya a filtrar algo que no quieren que se filtre, ¿sí? Tengan cuidado con eso, por favor. Estando 22, esperemos por favor un poquitín. Ojalá algunos ya puedan estar retornando. Listo, se conectó otro compañero o compañera. Voy a minimizar a ver cuánto tiempo llevamos. 42, ya, pues será 3 minutos hasta el 45, ¿ya? 3 minutos hasta 45. In progress. Muy bien, por lo menos sí se pudo completar la treintena. Llegaron o se pudieron reunir 30 compañeros. Si alguna falta del anterior Zoom reunión, ojalá ya esté pronto a llegar. Entonces, estábamos hablando, en primer lugar, ¿no? Justamente es nuestra primera lección de literatura y hay algunas cosas que dejar claras, pues, ¿no? De una manera u otra, derrumbar también algunos mitos, creencias erróneas, ¿no? Tranquilamente uno puede decir, y que también lo vamos a corroborar en breve.
Uno puede decir, pues no, preguntarse a las finales quién es el que decide qué es literatura o no. Y más o menos un indicio va por lo que ahora sí les menciono o les mencionaba, ¿no? En esta parte última, en este cuadrito celeste, como quieran llamarle, ¿no? A este color. Y sí, pues no, finalmente la literatura depende mucho el contexto. Cuando me refiero a contexto, involucro tanto el tiempo y el espacio, ¿no? ¿En qué tiempo se da? En qué lugar, en qué espacio, en qué nación se va a dar? Y finalmente, ¿no? También por la misma naturaleza de la literatura, tiene que ver mucho de subjetividades, ¿ya? Muy bien, ya hay 33, hay 32 compañeros, genial. Vamos a seguir. Gracias por poder conectarse, hacer su esfuerzo. Ahora sí, ya habiendo definido lo que es esta teoría literaria, cómo sentar las bases, pues, ¿no? De la literatura, ahora sí pasemos al protagonista, ¿no? ¿A qué me refiero? A el texto literario. Y acá, a partir, ¿no? A través de algunas preguntas y respuestas, vamos hallando la verdad, la definición acerca de este texto literario, ¿no? En primer lugar, vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Quién le da el concepto de literatura a un texto? O sea, ¿quién, no? Dice, ¿no? Que este texto es literatura. Entonces vamos a decir que es nada más y nada menos que el lector, ¿no? El lector le da el concepto de literatura a un texto. Y por otro lado, también sale obviamente la pregunta, ¿no? ¿Qué lectores deciden qué es literatura y qué no es literatura? También hay que preguntarnos, ¿no? Y la respuesta, queridos estudiantes, tal vez para muchos ahí los desconcierta, o para los que estaban atentos, ¿no? Desde antes de salir el Zoom, que decíamos, ¿no? Que todo va a depender del espacio, del tiempo y demás. Vamos a decir que estos lectores serían aquellas personas, ¿no? Que deciden qué es literatura y qué no. Son personas cuya opinión es considerada por el Estado, ¿no? Por ejemplo, hablamos de personas como catedráticos, escritores laureados, críticos, periodistas, etcétera, etcétera. O sea, son personas, al fin y al cabo, ranqueadas o muy eruditas, ¿no? Pero que su opinión tiene que estar muy enlazada, tiene que estar íntima con lo que justamente el Estado, una nación, un pueblo va a construir como ideología. Repito, en este caso, las personas o lectores que se encargan como tal de decir qué es literatura y qué no, son todas aquellas que el Estado considera no como importantes, pero que al fin y al cabo pide como retribución que sea todo lo que esté en los lineamientos de la política, de la ideología de ese momento en un Estado. Si no, obviamente no se considera literatura o simple y llanamente se le hace un bloqueo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, derrumbando este tipo de creencias, continuemos. Ahora, dentro de las características que también suele venir en el examen de admisión, prestemos atención en las siguientes, ¿ya? Características. Número uno, vamos a decir que mi texto literario tiene como característica la ficcionalidad. Repito, la ficcionalidad. O sea, va a descansar en la ficción, va a descansar en la creación de un mundo imaginario. Voy a sacar por acá mi plumita para ir rescatando algunas cosas. Entonces tiene que ver en este mundo imaginario, ¿no? Mundo imaginario. Eso que tiene que ver la ficcionalidad. Cuando se lee una obra, estamos ante un mundo de imaginación, obviamente, pero recordemos que también puede tener cierta parte de la realidad, puede tener cierta parte eh, de verdad, de objetividad. Vamos a ver que entre este mundo, habla el de la imaginación y el mundo real, siempre hay algunos vínculos, ¿no? Como estoy mencionando, hay algunos textos literarios los cuales se basan netamente en la parte imaginaria, pero hay algunos otros que combinan, pues, ¿no? Vamos a ver que no se trata, esta ficcionalidad, no se trata de una deformación, sino de una creación de realidad nueva, ¿no? O sea, no vamos a ver nuestra realidad alterada, sino se crea un mundo o una realidad totalmente nueva, ¿no? Vamos a ver o concluir finalmente que el arte es la creación de una nueva realidad.
Otra característica que vamos a tener importante, queridos estudiantes, es la connotación y que justamente hace poco que estábamos viendo el signo lingüístico, ahí mencionábamos el sentido connotativo del signo lingüístico. Y es que cuando hablamos de la connotación no hablamos de algo certero, exacto, preciso, como es algo que se relacione a la denotación, no, sino que cuando hablamos de lo connotativo, hablamos pues justamente de este aspecto, acá lo tengo, ¿no? Su núcleo, ¿no? Su núcleo está rodeado de elementos emotivos y volitivos. Cuando hablo de volitivos, hablo de la voluntad, acá le pongo entre paréntesis, del querer. Entonces, cuando hablo yo de la connotación, hablo de la subjetividad, hablo de estos elementos, motivaciones internas, como son las emociones, los sentimientos, las pasiones. Y obviamente, ¿no? Este lenguaje connotativo está, ¿no? Totalmente separado, divorciado del notativo, porque este lenguaje denotativo se utiliza, por ejemplo, en las ciencias exactas, precisas. Por lo tanto, el texto literario se basa por tener un lenguaje connotativo, lenguaje connotativo, ¿ya? Te repito, tiene que ver con las emociones, sentimientos, la voluntad, el querer. Otra característica más del texto literario, tenemos acá la plurisignificación, o sea, va a tener varios significados. Vamos a ver que justamente a partir de la connotación que veíamos hace un momento, ¿no? La subjetividad, lo que a mí me interesa, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso, pues va a involucrar que no solamente exista una verdad, sino varias verdades. Por eso es que cuando hablamos de la plurisignificación, hablamos que para muchas personas va a existir o va a comprender cierto texto literario varios significados, varios mensajes, ¿ya? ¿Qué más vamos a decir? En este texto literario vamos a ver que el signo, como veíamos hace un momento, es portador de muchas dimensiones semánticas o de muchos significados, ¿no? ¿Qué más? Eh, Vamos a ver que esta plurisignificación va a tener dos planos. Por un lado va a tener el plano vertical o diacrónico, donde los significados se adhieren a la vida, lo marco, vida de las palabras, y tenemos el otro plano, el horizontal o sincrónico, donde acá la palabra adquiere significaciones gracias a las relaciones que mantiene con su contexto verbal. O sea, el significado gracias al contexto que se está dando, ¿ya? Al contexto. También vamos a tener a la intencionalidad estética. Y nótese acá que se está juntando, por decirlo así, dos características. Uno, la intención, y otro que tiene que ver con la estética, que esté bonito, bien hecho, etcétera, etcétera. Entonces nos habla acá de que hay de por medio una intención de hacer que este texto literario en comparación a otros textos, pues tenga como tal, ¿no? Esta belleza y demás. Vamos a ver que acá, dependiendo, ¿no? El texto que circula por un grupo de lectores, eh, ha sido consagrado, como veíamos al inicio, por la opinión autorizada de académicos. Y obviamente acá estos escritores hacen que el texto eh, tenga la intención de agradar a alguien más. Por ejemplo, el otro día les compartía y o recitaba, ¿no? Como tal, del libro de Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y Leyendas, su rima número 23, ¿no? Que como recalco el ejemplo de ese día, ¿no? Tranquilamente uno puede decir, ¿no? Dame un beso o bésame, ¿no? Ese es un lenguaje normal, cotidiano, formal incluso. Pero si nosotros le agregamos esta intencionalidad estética, ¿no? Con la intención misma, ¿no? De agradar a alguien, de causar cierta reacción y demás, pues de esta manera no se pediría un beso, sino más bien, como por ejemplo lo hace Becker acá en su rima número 23, por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso, ¿no? Entonces vemos acá como tal claramente esta intención de mostrarnos algo bien hecho, algo bello, algo dentro de los cánones de la esteticidad.
Y ahora nos vamos a las funciones de mi texto literario, que acá sí también me voy a detener y nuevamente voy a ir al material del CEPUM para que con los ejemplos mismos que nos coloca el material, allí quede todo más claro. Sin antes mencionar, ¿no?, que estas clasificaciones son muchas, pero vamos a detallar las más importantes, que son 6 que les estoy colocando. Vamos a empezar por la estética, y para eso voy a cerrar, voy a salir de acá, un ratito, descartar, listo. Vamos por acá las funciones, vamos a poner por acá esto, vamos acá a compartir, ¿está? Ya está, listo. Entonces vamos a tener acá las funciones y vamos a tener la primera, la esteticista, que obviamente tiene que ver con la esteticidad, lo último que hace rato hablábamos, ¿no?, de la intención estética. ¿Por qué vamos a decir que tiene como función de ser esteticista la literatura? Vamos a decir que acá predomina la función poética o estética que veíamos el otro día también, la semana pasada, en función al lenguaje, ¿no? Acá predomina la función estética porque va a estar centrada en el mensaje, ¿ya? En el mensaje. Acá vamos a ver que el lenguaje, por lo menos según esta característica, no tiene una finalidad práctica. ¿Por qué práctica? O sea, que no busca como tal una orden, un mandato, no, sino más bien tiene la finalidad de ¿qué? De realzar, de darle importancia a los diferentes elementos que va a considerarse en el texto. Por ejemplo, vamos a tener lo siguiente que puede aparecer en un discurso literario, ¿no? Dice, y yo me la llevé a Río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Justamente también es otro autor español como Adolfo Bécquer, que se llama García Lorca, ¿no? Este autor. Entonces, frente a esto, vamos a ver, ¿no?, que todo este aspecto estético, ¿no?, principalmente la poesía, ¿no?, que se encarga de mostrarnos a partir de sus versos, de sus rimas, como tal, todo este aspecto de esteticidad. Otra función más que vamos a rescatar es la función ética, porque sí, no solamente la literatura es todo bonito, todo bien arreglado, todo bien maquillado, no. También encontramos cierta carga ética. ¿Por qué? Como vamos a mencionar acá, vamos a ver que la literatura está también vinculada a los valores éticos. O sea, cuando hablamos de la ética, hablamos de la moral, hablamos tal vez de intentar mostrar algún aspecto positivo, algún uso o acción correcta, y obviamente dejar de lado lo que no puede ser como algo correcto, ¿ya? Vamos a mencionar acá justamente lo que pasa en Pedro Páramo, ¿no? En el caso de la novela del mexicano Juan Rulfo, Pedro Páramo, y acá hablamos de la lucidez moral que aparece en un personaje, ¿no? En Juan Preciado. Vamos a mencionar, por ejemplo, acá, ¿no?, este aspecto de no querer vengarse, del aspecto de reivindicar, ¿no?, como tal, todo lo que había pasado en esta historia, en esta novela. Y es que, a decir verdad, ¿no?, Eh, este hijo negado, ¿no?, del personaje Pedro Páramo, vamos a darnos cuenta que en lugar de decidir vengarse por todas las cosas que había hecho su padre, por los muchos hijos que había tenido, ¿no? Él decide no entrar en aquello, ¿no? Por ejemplo, se niega al apellido, por eso es que justamente no se llama Juan Páramo, sino Juan Preciado. Vemos como tal, ¿no?, el despojo de su herencia y todos esos aspectos, ¿no? Que podemos, repito, darnos cuenta a partir de que un personaje en determinada obra literaria, pues actúe de manera correcta. Ahí es ahí donde encontramos la característica de la ética. Por ejemplo, ¿no? Acá brevemente también nos presenta el material de ese punto, cómo inicia justamente esta novela de Pedro Páramo del autor Juan Rulfo, un mexicano. Dice, vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo que haría, pues pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a verlo,
me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no puede ser otra cosa sino decirle así, que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguía diciendo aún después de que a mis manos le costaba trabajo zafarse de sus manos muertas. Entonces vemos este aspecto, por ejemplo, en este fragmento, el aspecto de cumplir con una promesa, ¿no? Hoy por hoy, ¿cuántas personas, amistades, incluso familia, ¿no? Se dan con una dificultad de cumplir, de poder cumplir una promesa, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ser amado, ¿no? Hasta dónde puede llegar a poner el aspecto de prometer, ¿no? Esta relación de sentimientos, el aspecto, ¿no? De quedarse con el ser amado y demás. En cambio, ¿no? Eh, hoy por hoy, vemos que, por ahí, por favor, micrófono, ¿sí? Sabemos, ¿no? Que tal vez el que menos intente salirse del compromiso, zafarse, ¿no? En cambio, esta persona, este personaje, ¿no? Como es Juan Preciado, en el hecho de muerte de su madre, pues decide prometerle algo y finalmente lo va a cumplir, ¿no? Este aspecto, repito, del compromiso, que se da tanto en el aspecto ético de los personajes como también en el de nosotros, como personas y lectores. Otra característica, vamos a ver la ideológica. Como desde hace un momento estamos justamente girando en el aspecto de que la literatura va a depender del Estado, del pueblo, de la nación, de estas personalidades, pues, ¿no? Que son muy expertas y que obviamente van a validarse a partir de que apoyen la ideología de un país, pues obviamente salta la característica de que la literatura sea ideológica. Y es que la literatura va a expresar los sistemas y constructos políticos, morales, filosóficos, ideológicos del mundo. ¿Cómo así, profesor? Dependiendo el contexto, ¿no? De donde se cree o donde nazca, por ejemplo, este autor, va a tomar referencia y va a tomar como tal, pues, ¿no? Esta realidad y obviamente lo va a pintar, ¿no? Desde el aspecto político, tal vez sin querer queriendo, no es su intención, no mostrarlo, pero así como vaya construyendo su historia, vamos a darnos cuenta cómo es esa sociedad y muchas veces es ese reflejo de la sociedad misma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si leemos literatura del siglo XVI, XVII, por ejemplo, vemos en la obra literaria El sí de las niñas, también de un autor español, vemos ahí cómo los matrimonios convenidos o que justamente los padres decidían con quién se casaban su hija, sobre todo veían al mejor hacendado, al más adinerado, y vemos como tal que aunque no es la idea del autor, ¿no? Darnos a conocer, uy, ya nos quedan 10 minutos, darnos a conocer, pues, ¿no? Cómo es la sociedad, pues finalmente nos lo resulta mostrando, ¿no? Porque en esa época se realizaba mucho de esta manera, ¿no? Que los matrimonios eran ya arreglados, convenidos, y queriendo o no, el autor justamente resulta haciendo eso, ¿no? Mostrándonos la realidad, la ideología, la política, la forma de pensar de esa sociedad o contexto, ¿ya? Y muchas veces se utiliza también la literatura para denunciar alguna atrocidad que esté pasando. Justamente, ¿no? Del buen amigo César Vallejo, ¿no? Si recordamos Fabla Salvaje o el mismo Tungsteno, ¿no? Por ejemplo, obras en las cuales se hace esta denuncia minera, se hace esta denuncia por parte del hacendado, en el caso, por ejemplo, de Ciro Alegría, en el caso de eh, José María Arguedas, con sus obras respectivas también, pues, ¿no? Nos damos cuenta como tal, ¿no? Que a veces sirve la literatura también para denunciar algo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos brevemente un fragmento de La Cena Miserable del mismo César Vallejo, dice, y cuándo nos veremos con los demás, al borde de una mañana eterna, desayunados todos, hasta cuándo este valle de lágrimas a donde yo nunca dije que me trajeran, de codos, todo bañado en llanto, repito cabizbajo y vencido, hasta cuándo la cena durará, ¿no? En este caso, ¿no? Si rescatamos algunas palabras, algunos versos de Vallejo, ¿no? Nos menciona hasta cuándo este valle de lágrimas, ¿no? Por ejemplo, acá nos habla también de aspectos como el desayuno o el estar bien desayunado,
y también el aspecto de la cena, que principalmente es común a varias partes del país, como es Perú, a muchas partes del mundo, ¿no? Sabemos que en África se da mucho este aspecto de la carencia de alimentos, pero acá César Vallejo se anima, ¿no? A mostrarnos como tal este panorama de carencia, de falta, ¿no? Como tal, ¿no? Tal vez en muchas de las serranías peruanas, ¿no? Donde se presenta como algo carente, algo necesitado, ¿no? Y lo describe, ¿no? Como un valle de lágrimas, ¿no? Y que incluso nos menciona, ¿no? La mañana eterna, o sea, es algo como que si nunca acabase, ¿no? Es algo así como que va a estar siempre. Y eso nos lo menciona César Vallejo a manera de denuncia, ¿no? Tal vez donde hay lugares en el país donde no llega como tal muy bien, tal vez los diferentes recursos que se recaudan, ¿no? Llámese el canon minero, las exportaciones que tiene el Perú, y sabemos que como tal hay dinero, pero muchas veces pueblos o totalmente regiones del mismo Perú son olvidados, ¿no? Habiendo dicho esto, tenemos ahí justamente la característica de que la literatura es ideológica, ¿no? Ahora pasemos a la característica social. Vemos que la literatura, así como muchas de las artes, pintura, la música, la arquitectura, la escultura, va a reflejar pues justamente las estructuras sociales y cómo funcionan y cómo también a veces se contradicen, cómo actúan pues, en realidad. Y es que acá vamos a ver cómo es la característica social, principalmente cómo se desarrollan las clases sociales en una cultura a partir de los comportamientos de los habitantes, pues, ¿no? De toda esa sociedad. Por ejemplo, acá nos presenta brevemente este texto de Gorriones hechos con barro del autor eh, eh, bueno, acá nos lo presenta con el título del Evangelio de Santo Tomás, un libro apócrifo, o sea, un libro falso aparentemente, y nos menciona acá justamente este aspecto, ¿no? De niño Jesús, dice, de 5 años de edad, jugaba en el vado de un arroyo y traía las aguas corrientes a posar y las tornaba puras enseguida. Y con una simple palabra las mandaba. Hablamos de Jesús, pues, ¿no? Y amasando barro formó 12 gorriones e hizo esto un día de sábado y había allí otros muchos niños que jugaban con él. Y un judío que había notado lo que hacía Jesús fue acto seguido a comunicárselo a su papá, a su padre José, diciéndole, he aquí que tu hijo está cerca del arroyo y habiendo cogido barro ha puesto con él 12 gorriones y ha profanado el sábado. Por si no lo sabemos, queridos estudiantes, para lo que es la ley judía, está prohibido, ¿no? Como tal, hacer actividades el sábado, ¿no? Porque ellos lo consideran su Shabbat o lo consideran como tal el día de descanso que nos menciona la Biblia, ¿no? Que Dios descansó, ¿no? Ellos lo consideran su Shabbat, su descanso. Entonces, este personaje, ese judío, estaba acusando a que Jesús, ¿no? Estaba como tal violando la ley, estaba haciendo algo en el día de descanso, en el Shabbat. Prosigo. Y José se dirigió al lugar que estaba Jesús, lo vio y le gritó, ¿por qué haces el día de sábado lo que no está permitido hacer? Pero Jesús, dando una palmada y dirigiéndose a los gorriones, exclamó, volad, y los pájaros abrieron sus alas y volaron piando con estruendo. Y los judíos quedaron atónitos ante este espectáculo y fueron a contar a sus jefes lo que habían visto hacer a Jesús. Entonces, en este caso, queridos estudiantes, la breve narración que tenemos acá, este breve texto literario, nos da a entender, pues, ¿no? Cómo funcionaba la sociedad judía, ¿no? Como menciono, ¿no? Una de las cosas o creencias, estatutos que tenía, pues, ¿no? Como tal la sociedad judía, pues, no trabajar ni hacer nada el sábado. Y lo presenciamos a partir de este breve texto ilustrado. Ya estamos a 5 minutos, ¿no? A menos, 4 minutos casi de que se acabe el Zoom. Por lo menos me gustaría terminar con las características y ya luego pasamos con lo que nos quedaría los textos literarios, como también las técnicas y recursos estilísticos del texto literario. Entonces, vamos terminando, ¿ya? Esta primera parte. También diremos que tiene otra característica el texto literario de ser evasiva. ¿Cómo así evasiva, profesor? Pues vamos a ver que muchas veces la literatura nos sirve para evadir,
para abstraernos, para salirnos momentáneamente de este mundo. De nuevo, profesor, listo. Como la literatura tiene la característica de ser evasiva, es como si esta literatura, este texto literario, nos saca momentáneamente de la realidad en la que vivimos y nos pone en una realidad más deseada, ¿no? Como les coloco por acá, ¿no? En síntesis, esto es marginarse, apartarse uno mismo del mundo, que muchas veces es peligroso, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy contamos con los peligros en cualquier esquina. Hablamos de robo, hablamos de delincuencia, hablamos tal vez del marcaje, de matanza, hablamos como tal, por ejemplo, no a partir del ámbito de la salud. Hasta hace poco teníamos la pandemia, pero sigue todavía preocupándonos el COVID actualmente, las muchas enfermedades que, por ejemplo, puede ser la tuberculosis, puede ser tal vez la anemia o la misma obesidad, por ejemplo. Pero en cambio la literatura nos ofrece esa salida a este mundo muchas veces tormentoso, a este mundo peligroso. Y, por ejemplo, les menciono esta breve composición del poeta nicaragüense Rubén Darío. Dice, y cuando el champaña me encantó, me cantó su canto por una ventana, vi que un negro manto de nube de Febo, Febo como tal justamente es una deidad griega, cubrí el encanto y dije a la amada un día, ¿no viste de pronto ponerse la noche tan triste? ¿Acaso la reina del blues ya no existe? Ella me miraba y el faisán cubierto de plumas de oro, Pierrot, ten por cierto que tu fiel amada, que la luna, ha muerto. Entonces, este tipo, por ejemplo, ¿no? De literatura, como es la poesía, por el mismo aspecto, ¿no? Que tiene esta carga subjetiva del mundo interior, nos lleva, ¿no? Como tal, ¿no? A pensar, ¿no? Por ejemplo, acá nos menciona la deidad, nos habla, por ejemplo, acá de la reina, ¿no? Tal vez se hace referencia a una o a un monarca. Nos habla, por ejemplo, de la luna, o sea, nos hace ponernos a pensar en cosas que no son propias de la realidad, pero que al fin y al cabo nos mantiene ahí la mente ocupada, nos mantiene de una manera u otra entretenidos. Y la última característica, queridos estudiantes, es la catártica. Ya nos queda minuto y medio. Cuando hablamos de la catártica, hablamos que justamente a partir de la literatura saca afuera nuestras emociones y pensamientos escribiéndolos en papel. Repito, tenemos nosotros emociones, pensamientos y vamos a sacar todo aquello que tenemos y lo vamos a expresar en lo que sería nuestro texto literario. Una vez más, nosotros hacemos catarsis cuando nosotros sacamos algo de nuestro mundo interior y lo plasmamos en letras. Por ejemplo, eso pasaba justamente en la tragedia de Edipo Rey, ¿no? Cuando nos menciona pues, ¿no? Todo este aspecto de que él actúa mal, se resulta sacando los ojos de Edipo Rey